Buen día a todos ustedes, compañeros, maestros y personas que nos ven. Nosotros somos el equipo 6 y vamos a complementar las exposiciones referentes al segundo parcial de Higiene y Seguridad Industrial sobre la norma oficial mexicana NOM 029 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, expedida en 2011, que hace referente del mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo y las condiciones de seguridad que se deben de llevar a cabo. Empezaremos esta información con uno de nuestros compañeros. Hablar sobre las medidas de prevención para el trabajo en instalaciones eléctricas. Mencionaremos los puntos más relevantes del capítulo 9 y 8, pero antes vamos a hablar sobre el patrón y las obligaciones que debe cumplir emitidas por la norma, de las cuales están que debe tener procedimientos de seguridad, debe contar con el personal capacitado, proporcionar equipo de trabajo e informar sobre los riesgos a los que están expuestos y las medidas de seguridad. Así también los trabajadores deben cumplir ciertas obligaciones, de las cuales están utilizar el equipo de protección personal proporcionado y abstenerse de actividades que puedan tener accidentes y o daños materiales. Por cada actividad de mantenimiento de instalación eléctrica se deberá contar con un plan de trabajo específico. Ahora, sobre el capítulo 8 que habla sobre procedimientos de seguridad para realizar actividades de mantenimiento, los puntos relevantes a mencionar son comprobar la presencia o ausencia de la tensión eléctrica por medio de equipo de medición. También debemos ver el circuito, que el circuito permanezca desenergizado. También debemos verificar que la puesta a tierra fija cumple con su función. Y también debemos contar con un diagrama unifilar con el cuadro general de las cargas correspondientes a la zona y una autorización por escrito. Sobre el capítulo 9, habla sobre las medidas de seguridad generales para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Dichos puntos son delimitar la zona de trabajo para realizar actividades y colocar señales de seguridad. Se evite emplear herramientas y aparatos eléctricos portátiles en atmósferas inflamables o explosivas. Utilizar equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante. Se prohíbe a los trabajadores usar alhajas o elementos metálicos. Cuando se utilicen herramientas o lámparas portátiles deben ser menores a 24 volts, de 24 o menor. Deben tener cables aislados, guantes dieléctricos aislantes. También deben proteger los aparatos de conexión, transformadores y demás aparatos eléctricos energizados con cercas metálicas que se encuentren puestas a tierra. Para hablar sobre los tipos de riesgos por trabajos en instalaciones eléctricas, tenemos que hablar también del por qué es un riesgo el trabajar con electricidad, y es principalmente porque, como todos ya sabemos, el cuerpo humano se compone en 70% de agua. Esa agua es ionizada y esto se debe a un proceso en el cuerpo de la bomba de sodio-potasio, ATP-ASA. Este proceso lo que hace es liberar las cargas eléctricas en el cuerpo, o mejor decirlo de forma entre el citoplasma y la pared celular del sistema, lo que generan estos cambios o ordenamiento de las condiciones eléctricas, y que se ven muy afectadas en el proceso de descargas eléctricas, pero esto ya se vería más en daños a la salud. Nada más era para más o menos que supieran por qué conducimos la electricidad. Ahora, uno de los riesgos no tan directos de trabajos en condiciones eléctricas son las áreas peligrosas. Estas áreas se deben porque en su mayoría los trabajos en cableados, sistemas de conducción de electricidad, etcétera, son trabajos en altura. También, por ejemplo, en edificios, cuando se trabaja con circuitos, en los cableados de los departamentos, son zonas confinadas. Estos tipos de riesgos no son directamente por la electricidad, sino por las zonas en las que se encuentran mayormente utilizadas estos tipos de almacenamiento, distribución o contención de energía. Los principales peligros son
En estos casos son caídas por una descarga, quedarte pegado en los cables o la corriente cuando estés trabajando en alturas. En los espacios confinados, de igual manera, si no están bien hechas las instalaciones, por un cable pelado te puedes electrocutar, puede ser el corte del arco, pero lo vuelvo a repetir, no son directamente por la electricidad, sino tiene que ver con la electricidad, pero es más por las zonas, o me estoy refiriendo más a las zonas en las que se llevan a cabo estos trabajos. En los riesgos por electrocución, para que exista una electrocución, tiene que ser necesario la circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo. Esto se puede evitar con los equipos de protección personal, con las medidas que dirán más adelante y con las precauciones que debe tener el trabajador. Para que exista una circulación de esta corriente, primero tiene que tener, una de las causas es que exista un circuito eléctrico con elementos conductores, que no esté aislado, que este circuito esté cerrado o pueda cerrarse y que exista un diferencial de potencial mayor que cero y que en este caso entre en contacto con el cuerpo humano. Las causas principales de estos tipos de riesgos son los elementos de tensión eléctrica, que serían también las instalaciones eléctricas, el lugar donde van a trabajar, donde se va a desempeñar todo el trabajo, las líneas eléctricas y las partes vivas. Las líneas eléctricas serían cableado, electricidad incluso en la casa, y que estas medidas no se siguen en la mayoría de los casos cuando se contrasta a un electricista en el hogar. Las partes vivas serían cables pelados, conexiones mal hechas, que algunas partes del equipo, por ejemplo, cuando hacen una conexión a tierra de los enchufes de luz, que no hagan un cableado neutro o que simplemente lleguen a conectar mal y cuando tú llegas y cargas, la polaridad está al revés y puedes causar un cortocircuito. Más de las causas serían, o prevenciones, serían los valores de intensidad o tener en cuenta es que debes tener en cuenta el valor de la intensidad que circula por el circuito y también el tipo de resistencia que tenga el cuerpo humano, que son aproximadamente 1000 watts. También debes tener en cuenta el tipo de voltaje o tensión que va a tener este circuito, porque no es lo mismo que te dé una descarga por corriente directa o por corriente alterna. También el tipo de frecuencia que tiene la línea. Si es una línea que trabaja arriba de los 1000 Hz, no te va a hacer tanto daño, lo único que va a hacer es calentar o elevar la temperatura de tu cuerpo o de la zona que esté en contacto. Si ya son frecuencias bajas como en México, 60 Hz, ahí sí ya hay un problema. Y también el tiempo que estés en contacto con este cableado, con este arco, porque no es lo mismo que, por ejemplo, llegues a tocar el cable, te quedes ahí pegado, porque la corriente va a seguir pasando y la quemadura se va a seguir haciendo, o el daño en el cuerpo que se esté generando, a que simplemente si lo tocas y alguien más te puede ayudar, o que lo toques con la palma de la mano y que simplemente sea, o incluso te llegue a aventar la descarga. Recientemente vimos sobre los tipos de riesgo que son ocasionados por los trabajos en las instalaciones eléctricas que ocurren en las industrias. Sin embargo, estos tipos de riesgos son determinados porque han ocurrido anteriormente. Esto se debe a que el cuerpo humano sufre distintos tipos de efectos a la salud cuando son expuestos a estos tipos de condiciones. A continuación me toca mencionarles sobre este mismo tema, sobre los efectos a la salud ocasionados por las descargas, choques y corrientes eléctricas. Para empezar, una lesión eléctrica es un daño a la piel u órganos cuando tiene una persona el contacto directo con alguna corriente eléctrica. Sin embargo, algunos datos que hay que considerar es que el cuerpo humano conduce muy bien la electricidad. Esto significa que la electricidad pasa con mucha facilidad a través de nuestro cuerpo. El contacto directo del cuerpo humano con una corriente eléctrica puede llegar incluso a ser fatal. Aunque algunas quemaduras eléctricas parezcan menores, es posible que haya daños internos muy graves que no sean percibidos ante el ojo humano, sobre todo en áreas y órganos especiales como el corazón, músculos o cerebro. Una corriente eléctrica puede causar lesiones en cuatro formas distintas, ya sea
con un paro cardíaco debido a un efecto eléctrico que ocasiona el corazón y este puede ocasionar que deje de latir. Puede ocasionar la corriente eléctrica una destrucción de músculos, nervios e incluso tejido por la corriente que atraviesa el cuerpo, ya que al ser buen conductor pero no resiste bien no resiste muy bien el voltaje, este tiende a romperle los músculos como si fueran un cable con alta tensión. Otro daño que pueden ocasionar son las quemaduras térmicas por el contacto con la fuente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Cuando la corriente eléctrica pasa a través del cuerpo, deja quemaduras como si estuviéramos frente a un fuego al estar directamente con la corriente eléctrica. O puede la persona caerse o lesionarse después del contacto con la electricidad. Casi como si fueran las películas de Hollywood donde explota la persona y sale volando. Esto puede ser causado por contactos accidentales con los tomacorrientes en las instalaciones eléctricas, cables eléctricos o partes incluso expuestas de cables o aparatos. También puede ser ocasionado por chispas de arcos eléctricos provenientes de líneas de alto voltaje, por relámpagos, por maquinarias o exposiciones ocupacionales, o incluso por armas eléctricas que son ocasionadas como momentos de imprudencia y no pueden llegar a ser considerados mucho como un accidente, debido a que son dependientes del factor humano. Sin embargo, los síntomas dependen de muchos factores. Puede ser dependiendo del tipo y la fuerza del voltaje, dependiendo del tipo que estuvo en contacto con la electricidad, sobre la forma como la electricidad atravesó el cuerpo e incluso puede variar sobre la salud que pertenece a una persona. Algunos de los síntomas que generalmente suelen incluir son cambios en la lucidez o también llamado el nivel de conciencia que decrece. Puede traer consigo mismo fracturas óseas, ataques cardíacos que pueden ser detectados con dolores en el pecho, dolores en el brazo, generalmente en el izquierdo, un dolor en el cuello, en la mandíbula o incluso en la espalda. También trae dolores en la cabeza, puede traer incluso problemas con la deglución, la visión, la audición. Referente a los ataques cardíacos, incluso trae latidos cardíacos irregulares, espasmos musculares, entumecimientos, insuficiencia pulmonar, problemas respiratorios, convulsiones, quemaduras en la piel y hasta hormigueos en zonas del cuerpo. ¿Qué hacer cuando ocurre esto? Generalmente, cuando esto ocurre, muchos entran en situaciones de pánico. Sin embargo, lo que puede hacer de manera segura es mantener la calma, antes de todo. Entonces puede uno proceder con los primeros auxilios. Si bien lo que puede hacer de manera segura puede ser apagar la corriente, desconectar el cable, retirar fusibles, apagar interruptores o cualquier otro método para cerrar los circuitos y que ya no fluya la corriente eléctrica, puede hacer cualquiera de esas opciones, siempre y cuando no intente rescatar a la persona que está cerca del voltaje o que esté directamente en contacto con el voltaje, ya que eso puede convertirlo a usted en una víctima. En caso de que realizara esto y la persona todavía sigue inconsciente con daños o incluso con síntomas mínimos, debe llamar al número local de emergencias o al sistema de salud que esté más cercano a usted. Una recomendación más aceptable es llamar al 911 aquí en México. Si hay casos donde no puede interrumpir la corriente, puede utilizar objetos como las escobas, como sillas, alfombras, cualquier tipo de objeto no conductor de electricidad o del tipo aislante. De ser posible, una consideración para usted es que pise algo seco que no conduzca la electricidad. Puede ser un ejemplo el periódico doblado, pueden ser banquitos de plástico, algo que lo aísle a usted del ciclo y no esté usted también en contacto. Una vez que esta persona está alejada de la fuente de electricidad, puede revisar si tiene síntomas anormales, si esta persona empieza a parecer débil, que se ha debilitado, entonces puede incluso administrar los primeros auxilios si es que usted está realmente calificado. Si no, llame inmediatamente a los módulos de emergencia. Si una persona como recomendación adicional tiene quemaduras, intente quitarle la ropa y enjuague la zona con agua corriente y fría hasta que cese el dolor. Si una persona se desmaya, no intente aplicar otro tipo de medicamentos o de motivos que ve en televisión, porque este es un signo de shock. Lo mejor que puede hacer es acostarla con la cabeza ligeramente más baja que el tronco y las piernas elevadas.
y luego cubrirla con una manta o algo que esté caliente para que pueda recuperar en sí mismo el equilibrio osmótico. Y sin antes mencionar que si está usted con la persona debe permanecer con ella hasta que llegue la ayuda médica. Generalmente estas lesiones eléctricas están asociadas con explosiones o caídas que pueden ocasionar lesiones o lesiones graves adicionales. Y esto es posible de que usted no pueda notarlas todas, así que puede haber incluso lesiones a la columna que puedan dañar seriamente y permanentemente a la persona. Y si usted ha estado en movimiento y fue golpeado con una línea eléctrica, permanezca lo más tranquilo posible, porque incluso puede ocasionar incendios. Si es necesario, mantenga un tipo de aislante consigo mismo. Unas recomendaciones ante estos tipos de la norma es que no se acerque a menos de 20 pies o 6 metros a una persona que se esté electrocutando con corrientes eléctricas de alto voltaje, porque esto puede ocasionar que usted termine involucrado y la mejor recomendación es acercarse hasta que la corriente se interrumpa. No toque directamente a las personas con manos descubiertas y si ésta, sobre todo, aún se sigue en contacto con la electricidad. Nunca aplique hielos, mantequilla, ungüentos, medicamentos, compresas ni vendajes a una quemadura. Tampoco retire la piel muerta ni rompa las ampollas que se presenten si es que tiene una quemadura. Y sobre todo, después de que la electricidad se detenga, no mueva a la persona a menos de que haya algún riesgo involucrado, ya sea un incendio o indicios de una explosión. Ante todo, siempre llame al número local de emergencias, en este caso el 911 o el 911, si es que la persona ha recibido daño eléctrico. De no ser así, acuda con el médico más cercano antes de empezar a realizar procedimientos de RCP o de primeros auxilios. Uno de los métodos más factibles para la prevención es evitar que los riesgos eléctricos sean adecuados a las normas. Esto quiere decir que siempre mantenga las indicaciones de seguridad frente a los fabricantes, ante las corrientes eléctricas y ante las personas que están capacitadas sobre este tipo de temas. Evite los usos de trabajar en zonas eléctricas cuando usted esté mojado, bañado o con alguna corriente eléctrica en sus manos. Mantenga los cables eléctricos fuera y nunca entre en contacto con ellos directamente. Y siempre utilice protectores de seguridad y siga con el equipo de protección personal. Eso sería todo por mi parte y ahora pasamos a las medidas de prevención. Hola, buenos días, mi nombre es Jorge Mendoza y yo voy a hablar hoy sobre los tipos de riesgo en trabajo en instalaciones eléctricas. Primero que nada voy a hablar de 7, comenzando por sistemas de puesta a tierra. Un sistema de puesta a tierra es un sistema de protección para instalaciones eléctricas que conecta parte de ellos con la superficie conductora de la tierra. Técnicamente es la conexión eléctrica directa de una parte de un dispositivo o de circuito eléctrico a un electrodo o grupos de electrodos cerrados al suelo. En caso de una derivación imprevista de la corriente eléctrica o falta de aislamiento, es decir, derivaciones directas o indirectas del sistema puesta de tierra, lleva esa derivación a tierra para garantizar la seguridad de las personas y funcionalidad del equipo. El segundo tipo de riesgo de trabajo que voy a hablar es el arco eléctrico. Según la NFPA, que es el estándar relevante de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, arc flash es una condición peligrosa asociada con la liberación de energía causada por el arco eléctrico. El arco eléctrico ocurre típicamente durante la operación de sistemas eléctricos tales como la apertura o cierre de dispositivos de corte, lo que puede causar cualquier perturbación temporal en el aislamiento del sistema cuando el aislamiento eléctrico o el aislamiento entre conductores vivos se corta o ya no puede soportar la tensión aplicada. Número 3, voy a hablar de líneas de alta tensión. Una línea eléctrica de alta tensión es una infraestructura utilizada para transmitir o distribuir energía eléctrica a través de grandes distancias. El contacto accidental como una persona como de un objeto que puede causar lesiones graves. En quinto lugar, voy a hablar sobre el tamaño de la protección inadecuada.
Las protecciones deben dimensionarse para garantizar el funcionamiento seguro de todos los componentes, no solo de dispositivos de trabajo como lámparas o motores, sino también de cables que los alimentan. La protección debe dimensionarse teniendo en cuenta los límites tanto de los dispositivos como los cables, en términos de faltas prolongadas, con sobrecargas que no normalmente causan sobrecalentamiento o corto tiempo de cortocircuitos que normalmente causan faltas inmediatas. Me salta un punto que es el cableado inadecuado, que es el número 4. Si el tamaño del sistema de cables no se calcula correctamente, existe el riesgo de un peligro eléctrico. Bueno, pues es de lo que estamos hablando. En condiciones normales, el tamaño disyuntor debe acordar con el tamaño del cable. En el caso del cableado inadecuado, puede causar sobrecalentamiento, degradación del cable e incluso incendios eléctricos que podrían derivarse de otros sistemas probablemente más grandes. El número 6, ubicaciones húmedas y de descarga, que creo que esto es lo más común que puede pasar en los trabajos. De acuerdo con el OSHA, se pueden encontrar lugares húmedos o mojados tanto en exteriores como en interiores. Incluyen áreas que no están protegidas del clima y o están sujetas al agua, líquidos o cantidades moderadas de humedad, ya que esto aumenta el riesgo de electrocución. Y por último, 7, áreas peligrosas. Las instalaciones ubicadas en áreas peligrosas, tales como áreas de operar en este tipo de ambiente y organizar y garantizar la operación en cualquier escenario, cualquier punto débil en este tipo de instalaciones es crítico. Pues generalmente todas las áreas peligrosas son las de electricidad, lo más común es humedad, como ya dije antes. Mi nombre es Cristian Salgado López y yo voy a continuar mencionándoles los siguientes puntos de las medidas de prevención. Siguiendo con el punto número 10, el cual en sus apartados nos dice que los interruptores deben estar contenidos en envolventes que imposibiliten en cualquier caso el contacto accidental de personas y objetos, que se realice la apertura y cierre de cuchillas, seccionadores, cuchillas fusibles y de otros dispositivos similares por el personal autorizado, y esto debe hacerse utilizando el equipo de protección personal y el equipo de seguridad de acuerdo con los riesgos potenciales identificados. Que se efectúe la conexión de algunas instalaciones eléctricas, ya sean nuevas o provisionales, o equipo en líneas o circuitos energizados, invariablemente con el circuito ya desenergizado. Se debe verificar que aplique que todos los equipos destinados al uso y distribución de la energía eléctrica cuenten con información para identificar las características y la distancia de seguridad para las tensiones eléctricas presentes, ya sea en una placa, en etiquetas adheridas o marcadas sobre el mismo equipo. Que los lugares en los que el contacto con equipos eléctricos o la proximidad de estos pueda entrañar algún peligro para los trabajadores, se debe contar con las señalizaciones de seguridad conforme a lo dispuesto por la norma 026 o alguna otra norma que la sustituya, para identificar los riesgos y para el uso del equipo de protección personal. Debe cumplir que los elementos energizados se encuentren fuera del alcance de los trabajadores y se delimite la zona de trabajo mediante la utilización, entre otros, de los siguientes medios, los cuales pueden ser barreras protectoras, resguardos, cintas delimitadoras y control de acceso. Que se manipule los conductores energizados con guantes dieléctricos o con alguna otra herramienta aislada diseñada para el nivel de tensión eléctrica que se esté manejando. Que se proteja contra los daños a todos los cables, especialmente a los que se encuentran expuestos a cargas de vehículos o de equipos mecánicos pesados. Que se cumpla en las cubiertas del equipo de los dispositivos fijos, que su apertura interrumpa la tensión eléctrica por medio de una herramienta o de alguna llave especial. Se debe proteger eficazmente a los cables que se encuentren desnudos y otros elementos descubiertos energizados cuando se instalen mediante cercas o pantallas de protección, y se debe cumplir con las distancias de seguridad que se refiere la norma 001 a las de sede del año 2005 o las que la sustituyan. Que se prohíba el uso de elementos metálicos tales como pueden ser los flexómetros, varillas, tubos, perfiles, así como el equipo de radiocomunicación con antena en las instalaciones, en inmediaciones de las instalaciones eléctricas que se encuentren energizadas. Que se evite almacenar materiales de cualquier tipo sobre las instalaciones eléctricas y se mantenga libre de obstáculos al acceso de los tableros o puntos de conexión o desconexión de las instalaciones eléctricas. En las subestaciones eléctricas se debe adoptar al menos las siguientes medidas de seguridad, que son que se mantenga la autorización para realizar los trabajos en la subestación,
que se use el equipo de protección personal necesario para realizar los trabajos en la subestación, se realicen las actividades de mantenimiento en la subestación eléctrica, al menos con 2 trabajadores, que se considere que todo el equipo que se localice en la subestación eléctrica esté energizado hasta que no se compruebe la ausencia de tensión eléctrica y que esté puesto a tierra efectivamente antes de iniciar con el mantenimiento, que se apliquen los procedimientos de seguridad establecidos para el mantenimiento y los que se requieran de conformidad con lo establecido en el capítulo 8 de la presente norma, que se respeten los avisos de seguridad, se manejen equipos de calibración y prueba que cuenten con el certificado vigente de calibración, que se mantengan las palancas de acción manual, puertas de acceso, gabinetes de equipo de control, entre otros, según sea el caso, con algún candado o una etiqueta de seguridad que indique que están siendo operados o se están o se está ejecutando algún trabajo sobre ellos, que se asegure que las partes vivas de la subestación eléctrica estén fuera del alcance del personal o que se encuentren protegidas por pantalla, enrejados, rejillas o algún otro medio similar, y se identifique la salida de emergencia y asegurarse que las puertas abran hacia afuera o sean corredizas, que sea fácilmente desde el interior y que se encuentren libres de obstáculos y que desde el exterior únicamente con una llave especial o controlada. En los equipos o dispositivos de las instalaciones eléctricas provisionales objeto al mantenimiento se debe comprobar que se apliquen las medidas de seguridad en caso de contar con líneas energizadas sin aislar, próximas a muros, que se revise que estén desenergizados y puestos a tierra, se verifique que no existan daños en los aislamientos de los conductores. En el apartado 10.6 para las instalaciones eléctricas provisionales se debe seguir al menos las medidas de seguridad que les voy a mencionar a continuación, que es solicitar por escrito al jefe de trabajo del centro de la maniobra o el despacho la autorización para colocar instalaciones eléctricas de manera provisional, e informar por escrito al jefe de trabajo del centro de las maniobras o también del despacho de algunas aquellas modificaciones provisionales efectuadas y con etiquetas colocadas, que se pues, que se debe emplear las instalaciones eléctricas provisionales únicamente para el fin que fueron diseñadas y que se debe retirar las instalaciones provisionales al término del propósito para el cual fueron colocadas, conforme a lo dispuesto a la norma 001 C de 2005. El siguiente punto es el número 11, el cual nos menciona las medidas de seguridad para realizar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, pero ahora de las instalaciones eléctricas aéreas y de las instalaciones eléctricas subterráneas, el cual nos dice que se debe aplicar los procedimientos que correspondan con base en lo dispuesto en el capítulo 8 de la presente norma, que se debe verificar que se cumpla además de las medidas generales de seguridad establecidas en el capítulo 9 de esta norma, que se debe realizar las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas únicamente con el personal autorizado y capacitado para tal fin, que se debe efectuar la desconexión de líneas o equipos de la fuente de energía eléctrica, abriendo primero los equipos diseñados para operar con carga, que se ejecute para la apertura o cierre de cuchillas energizadas de operación en grupo. Lo siguiente les voy a mencionar, que debe verificar que el maneral se encuentre conmutado a tierra, utilizar el equipo de protección personal adecuado a la actividad y utilizar tapetes aislantes o alguna manta cubierta con aislante en caso de que exista humedad excesiva en el suelo donde se esté realizando el trabajo, que se coloque a la altura del dispositivo de seccionamiento o sobre la manija del dispositivo un aviso preventivo con la leyenda de peligro, no energizar, y bloqueos físicos como candados cuando se abran los interruptores, restauradores y cuchillas que se localicen en vía pública o se trate de equipo operable a distancia, que se verifique que todas las posibles fuentes de alimentación en la zona de trabajo estén abiertas, que coloquen cubiertas protectoras para el poste y o para el conductor de acuerdo con el nivel de tensión eléctrica que corresponda en caso de instalar o remover un poste entre líneas energizadas o cerca de ellas. Los trabajadores deben usar guantes eléctricos para la tensión eléctrica requerida y además también guantes de carnaza o de piel para manipular el poste. Se debe poner a tierra la estructura metálica del camión utilizado para colocar o remover un poste entre líneas energizadas o cerca de ellas, y los trabajadores no deberán tocar el vehículo mientras estén parados en el suelo, a menos de que ya se haya acabado con el trabajo de mantenimiento. Deben realizar para reemplazar los fusibles en las líneas de alta tensión los siguientes puntos, que es verificar la ausencia de tensión eléctrica antes de iniciar el trabajo y en su caso se pongan en cortocircuito a tierra ambos lados de las líneas lo más cerca posible del lugar de trabajo. Se debe verificar que se haya corregido la falla y se mantenga la distancia de seguridad. Los cortocircuitos fusibles al estar cubiertos
del lado de la carga se consideran energizados y para reemplazarlos se requiere que sean puestos a tierra. Se debe inclinar la cabeza de manera ligera hacia abajo al momento de cerrar el cortocircuito fusible para proteger del arco eléctrico y posibles proyecciones de partículas que puedan producirse. Se debe realizar para esta actividad se debe utilizar, perdón, casco de seguridad con barboquejo para usos eléctricos, botas de seguridad sin casquillo metálico, guantes dieléctricos y ropa de trabajo de algodón, lentes de seguridad, y se verifique la continuidad de las conexiones de puesta a tierra y de los conductores de puesta a tierra, que cuente en el carrete que suministra el conductor con una puesta a tierra en caso de tender un conductor cerca de otro u otros conductores energizados. El trabajador que atiende el carrete deberá trabajar en una plataforma que se encuentra aislada y usar guantes aislados de acuerdo con el nivel de tensión que se esté manejando, que verifiquen las líneas montadas sobre los mismos apoyos en todo o parte de su recorrido, que se prohíba realizar trabajos y maniobras en una línea por el procedimiento llamado de hora convenida. Se evite realizar trabajos o estos se suspendan cuando haya tormentas eléctricas y se impide realizar trabajos en una línea con dos o más circuitos, estando uno de ellos con tensión eléctrica. Si para su ejecución es necesario mover los conductores, aisladores o soportes mecánicos de forma que se pudiera entrar en contacto con el otro circuito, y asegure que no quede ningún trabajador en la línea ni depositadas herramientas en el lugar de trabajo al terminar las actividades y antes de retirar las conexiones de puesta a tierra. Después se deberá proceder a quitar las conexiones de puesta a tierra en sentido inverso al seguido en su colocación. El numeral 11.3 nos dice que para los trabajos de mantención en líneas subterráneas se deberán adoptar según aplique las medidas de seguridad previstas en el numeral anterior, que fue el 11.2 de la presente norma, así como los siguientes, que son identificar la ubicación de los equipos conforme lo indiquen los planos, ubicar las trayectorias, circuitos de alimentación, transformadores, seccionadores e interruptores. Determinar las medidas preventivas para realizar las tareas en función de los riesgos presentes al momento de efectuar los trabajos y verificar el estado y la continuación eléctrica de las conexiones de puesta a tierra y de los conductores también de puesta a tierra. Ya por último, el numeral número 12, que menciona las medidas de seguridad para realizar trabajos de mantención en las instalaciones eléctricas, pero estas encontrándose energizadas. El cual nos dice en el 12.1 que se debe cumplir con lo establecido en los procedimientos de seguridad a que se refieren los numerales 8.1 y el 8.3 de esta norma para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas energizadas, así como con las instrucciones de seguridad siguientes, que son efectuar la actividad por trabajadores autorizados y capacitados, cumplir con la técnica descrita en los procedimientos del plan de trabajo, y utilizar las herramientas e implementos que sean necesarios para efectuar esta actividad, así como el equipo de protección personal adecuado al riesgo. Seguir la secuencia de ejecución de las maniobras, tales como la conexión y o desconexión de dispositivos de seccionamiento y protección, el traslado de líneas, la colocación de puentes provisionales, el aislamiento de redes, entre otras. Utilizar los medios de comunicación, en su caso, con la subestación, el centro de maniobras o el jefe de trabajo. Realizar la entrega y recepción de la zona de trabajo para el inicio y término de las actividades respectivamente, y contar con supervisión permanente en la ejecución de los trabajos. Por último, el numeral 12.2 nos dice que cumplir para la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas energizadas debe ser con lo siguiente, que es realizar una reunión previa al inicio de las actividades en la zona de trabajo a fin de efectuar un análisis de las condiciones del lugar, considerando al menos lo siguiente, que es las redes cercanas a la zona de trabajo, la ubicación correcta del vehículo y la puesta a tierra del vehículo. Prohibir efectuar trabajos de línea energizada en circuitos en falla, en días lluviosos o cuando no se cuente con el material y equipo necesario. Contar con un programa para la revisión y mantenimiento de vehículos, equipos y herramientas a fin de comprobar que cumplen con el nivel de aislamiento que sea requerido. Verificar que los equipos de protección y o seccionamiento automático
o las operables a distancia se encuentren de manera tal que se puedan efectuar trabajos con la línea energizada. Utilizar siempre el equipo de protección personal y el equipo para trabajo de línea energizada de la clase que corresponda de acuerdo con el nivel de tensión eléctrica de la instalación donde se efectuará el trabajo y efectuar el trabajo en una fase a la vez manteniendo las demás alejadas y o cubiertas. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho su tiempo y atención. Y aquí por último dejamos las referencias que sí que consultamos que todo se encuentra en la norma oficial mexicana 029 STPS 2011, el cual habla o menciona los requerimientos para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo y las condiciones de seguridad. Gracias.